Ahora, observen que este final de Kornisz-Wierecki, ¿cierto? Este es un caballero, ¿cierto? Un final de 1864, fíjense los años que tiene este final, no se puede ganar. O sea, simplemente no se puede ganar. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta la complejidad que tiene el final, que nos demuestra que este peón se encuentra en la quinta fila, o sea, ha movido 2 pasos desde su casilla original y resulta que no se puede ganar. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a qué es lo que está pasando en este final. Los conceptos básicos entonces serían los siguientes, por lo menos a nivel de defensa. El peón, fundamental que todas las piezas estén unidas, es un tema súper crucial. Cualquier pieza que se separe inmediatamente es un indicador que las cosas no andan bien. Si se separa la torre, me van a dar jaque y me la van a comer. Si el rey se separa del peón, es muy probable que me lo vayan a comer también. Entonces, uno de los conceptos que hay que intentar, que no todas las veces se logra, pero sí a nivel conceptual, es que a nivel defensivo es importante que todas las piezas que se estén defendiendo generen esta fortaleza. Para que esta fortaleza logre cumplir su objetivo, es súper importante que las piezas estén juntitas, unidas, ¿ya? Que trabajen sinérgicamente las piezas para que logren el objetivo de crear la fortaleza. Ahora, la torre se encuentra en la casilla, ¿cierto?, donde el peón defiende. O sea, aquí inmediatamente identificamos 2 casillas críticas importantes, donde posiblemente puede ubicarse la torre. ¿Por qué? Porque la torre, al moverse en este caso de A4 y C4, sabemos de antemano que ninguna pieza se lo puede comer. Entonces, ¿eso qué significa? Que me da pie a generar mi fortaleza. Otra cosa importante, en este caso la torre está cortando el rey en la columna C, ¿ya? Y también lo está cortando por la 4ª fila. Si el rey blanco no participa, si el rey blanco no logra pasar la columna C, es más o menos fácil de entender que no se puede ganar. Así de simple. No podemos ganar porque prácticamente la dama podrá dar todos los jaques habido y por haber, pero no alcanza a generar realmente un ataque. Eso es súper importante. Entonces, fíjense lo que está pasando realmente. La torre en la 4ª fila, en este caso, ¿cierto? En C4, está controlando el paso del rey por la columna C. Veamos algunos ejemplos para que nos vamos entrando. En la partida parte con torre C5, ¿ya? La posición inicial es esta, da jaque, y ahora inmediatamente. Si rey D4, vuelvo a repetir. Y rey C5. El rey, fíjense, el rey siempre va a estar jugando a estas casillas. O sea, en el fondo lo que quiere hacer el rey es no interrumpir la fuerza de la columna C. Porque en este caso, como la torre está controlando la columna C, pero también está controlando la 4ª fila, o sea, el rey no puede pasar. Lo que hay que evitar, y más adelante lo vamos a observar, es que el rey no colocarlo en C cuando el rey blanco esté acá, porque ahí sí que el rey blanco va a poder ocupar y se va a pasar por la columna C. Y más adelante vamos a poder visualizar un ejemplo como ese. En este caso puntual, lo que trata de hacer el rey negro, entonces, mantener todas las piezas defendidas y esperar simplemente que el blanco siga dando sus jaques. Es una posición cercana a la igualdad, ¿ya? Esto es para que ustedes vayan visualizando y vayan incorporando este conocimiento, porque en el fondo eso es lo que nos interesa. Torre C5, rey D6. Aquí podríamos definir alguna cosa más o menos simple. ¿Dónde creen ustedes que el rey debería estar? O sea, mágicamente, yo les doy la opción. ¿Dónde coloco el rey blanco para que la posición se gane? Piensen un minutito ustedes. Mágicamente. Si yo tuviera la opción de Harry Potter de tomar el rey y moverlo mágicamente a un lugar, ¿dónde debería colocarlo el rey blanco? En B6. En B6, excelente. Entonces, fíjense, lo primero que estamos observando es que si el rey se coloca en B6, está haciendo una cosa bastante simple, que es atacar el peón. ¿Por qué? Porque este final, de una u otra manera, está ligado con el final dama contra torre. Y el final dama contra torre nosotros ya lo estudiamos y sabemos de antemano que se gana. Así de simple. Entonces, lo que hay que hacer en el final, entonces, es capturar el peón. Una de las opciones, también está la opción de darle mate y también está la opción de comerle la torre, pero se supone, como entre comillas, que como lo más simple debería ser capturar en este caso el peón. Ahora, esa problemática de trasladarme de aquí a acá se da bastante difícil en esta posición, porque la torre no va a abandonar la columna C. Fíjense qué importante ese detalle, porque si en algún momento específico la torre cometiera una imprecisión y se moviera
aparte que se lo pueden comer con los jaques, que es algo que ya nosotros sabemos, pero pensando que inmediatamente también podría dar la posibilidad que el rey se ubicara en la columna C y posteriormente en la B. ¿Ya? Eso no va a pasar en la partida bien jugada, en este estudio de Cornish con Guretzky, ¿cierto? Por lo visto es un puro caballero nomás, ¿no? Es una pura persona, no es Clint y Horwitz, que sí son dos personas, por lo menos lo que yo entiendo acá. Ahora, en esta posición es súper importante, fíjese el movimiento que va a hacer las negras. Acá el negro hace un movimiento torre C3 e increíblemente, en esta posición, finalmente el blanco logra pasar hacia el otro lado y ganar la partida. Veamos lo que se podría dar. Torre C3, entonces dama B2. Y ahora le estoy dando un jaque y le estoy preguntando, ¿qué vas a hacer? Si se va a C4, ¿qué hago ahora? ¿Qué harían ustedes Rey ahora? C6. Rey C6, buena. Eso es concepto. Alguien dice, no, es un movimiento. No, eso no es un movimiento, porque es un concepto. El concepto es por cuando nosotros lo estamos explicando antes, estamos visualizando dónde debería estar una pieza para que esa pieza cumpla el mejor de los papeles posible. Si el rey pasa para el otro lado, ese peón va a caer. La problemática que tengo, por lo menos tenía en esta posición anteriormente, es que la torre no me dejaba pasar. Entonces, fíjense que es súper importante este nivel de detalle, que si el rey se coloca en la columna C y me da la oportunidad para que el rey pase, yo simplemente voy a pasar. Bien, listo. Conceptual, importante. Un ejemplo, si torre B3, jaque, si torre C3, jaque, acá y finalmente me comí el peón. Una vez que captura el peón, derivo en el dama contra torre, un final que nosotros ya hemos estudiado y por lo demás deberíamos manejar. A torre B3, dama C2 y ahora rey B4. Y ahora dama C5, acá, y ahora el rey se coloca en B6. Acá está el movimiento que nosotros estábamos pensando al inicio de la posición. ¿Cómo logramos que este rey mágicamente se traslade hacia el otro lado? Gracias al movimiento inexacto del torre C3, que permite que el rey se coloque prácticamente en C4 y tape la columna C, el rey logró pasar. Veamos algún ejemplo. B4 es malo por dama A5, y ahí, ahí tenemos un jaque mate directo. A rey B6, ahora torre B1, por ejemplo. Dama C3. Aquí es importante que el negro vaya definiendo, porque si B4, jaque. Si rey A3, simplemente me como la torre. Entonces, cuando doy jaque, no le queda otra que taparse. Y ahora simplemente dama D1. Y este dama D1 es Suxuan. Es un movimiento muy bueno porque en el fondo le está diciendo, mira, yo te tengo controlado estas dos casillas y por ende te está clavado. El peón no se puede mover y la torre no se puede mover. Entonces la única pieza que le queda para mover es el rey. ¿Qué significa? Que el rey mueve a A3 y finalmente la dama le da mate en A1. Fíjese la posición súper llamativa que estaríamos derivando. Ahora, después de dama C3, torre B4, el negro trata en lo posible de mantener el peón ahí, no avanzarlo porque sabe que se puede generar una debilidad. Dama E1, veamos otras opciones. Si torre B2, dama A5, jaque, y ahí nos dimos cuenta que el peón está libre. Pero tengo que tener un poquito cuidado, porque si me lo como de dama, simplemente la torre termina clavando la dama y la partida es tablas. Lo correcto entonces a torre B2, dama A5, es tomar de rey, ¿cierto? E inmediatamente derivamos en el final dama contra torre, con lo cual ganamos, o sea, en este caso ganamos la partida. Después de dama E1, rey A3, ahora rey C5, y ahora hay una amenaza latente, me estoy comiendo la torre. Torre B2, dama A5, nuevamente acá, y ahora dama B3. Ahora el rey no se encuentra en B6, así que da exactamente lo mismo, me lo puedo comer con dama y derivo en el final dama contra torre. Listo, estoy acá. Estamos viendo acá, rey C4, rey C6, y ahora estábamos viendo torre B3. Seguimos con B4. Jaque. Doy jaque acá, entonces, si se va D4, rey B5. Logramos el objetivo que nos planteamos al inicio, que era que el rey pasara hacia el otro lado, que el rey viniera a atacar, ¿cierto?, al peón. Un ejemplo, si B3, jaque. Torre D3, dama F4. Y un ejemplo, si rey C3, jaque nuevamente. Rey D4, jaque. Si se va a 3, dama H4. Y acá lo que hay que hacer... Espera un segundo que está mi mascota. Dama H4, entonces inmediatamente yo puedo hacer acá. Dama H4, lo que estoy haciendo es cederle el turno a mi rival y estoy diciendo, hey, tienes que mover.
¿Por qué? Esto es súper importante a la hora del final, porque en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es obligatoriamente, ¿cierto? Diciéndole a nuestro rival, si avanzas el peón te lo voy a comer, con varios jaques te lo voy a comer. Entonces empiezo inmediatamente, espera un segundo. Ya, discúlpenme que tengo mi mascota ahí, que cuando ya tocan el timbre se vuelve loca. Ya, entonces estamos en dama h4. Dama h4, entonces viene b2. Hay un ejemplo puntual donde el peón avanza. El peón avanza y ahora lo que va a hacer la dama simplemente es con jaque capturar el peón. Si rey d4, dama f6 y el peón de b2 cae. Listo. Cayendo el peón, derivamos en el final dama contra torre. Dama g5, entonces, si rey f2 pasa lo mismo. Dama f6 y combinamos el jaque con el ataque al peón. B2, dama G5, rey E4, entonces dama G6, rey E3, dama H6. Necesito que se coloque en un lugar donde pueda dar jaque y comerme el peón. Un ejemplo, rey E4, jaque, y finalmente lo logro en F6. Finalmente, a dama H6 juego rey F3, y ahora jaque, y finalmente cae B2. Eso es más o menos lo que busco en el sentido cuando hago el dama H4. Le estoy diciendo, si avanzas el peón, te doy una serie de jaque y me lo como. Torre C3. Observen que la torre no tiene más movimiento, porque si no simplemente puedo dar jaque en la tercera fila y termino comiéndome excepto el otro peón. Entonces ahora rey B4, torre D3 y rey C4. Y ahora después de rey C4 nos damos cuenta que hay una amenaza latente, amenazo dama H3, comerme la torre, se está cayendo todo. Entonces finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo, ¿cierto? ¿Ah? El negro está perdido porque no tiene que mover. Vuelvo. Después de dama E2, entonces, estamos viendo acá, ¿ya? Estamos viendo rey D5, ¿cierto? Viene rey B3. Ahora rey B5, ¿ya? Aquí nos saltamos una parte, sí. El último jaque que veámoslo acá. Después de dama acá, ¿cierto? Estamos visualizando acá, acá, rey B3, jaque, dama F4. Estábamos viendo rey C3 que fallaba por dama C1. Y ahora rey D5, que es la otra continuación, ¿cierto? Y eso falla directamente porque te dan jaque y te comen la torre. Vuelvo entonces, después de dama E2 aplico rey B3. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey? Lo que hemos estado conversando, el rey se tiene que ir a acercar el peón, porque es la forma, me acerco el peón. Torre C2, dama E3. Un ejemplo, si el rey se mueve, simplemente me como el peón y la partida se gana. Si rey B5, torre C2, dama E3, torre C3, dama D2. Ahora, si la torre se aleja, entramos en el clásico sistema, ¿cierto?, de lo que venimos estudiando. La torre, una vez que se aleje, empiezan los jaques. Jaque. Si rey A3, un ejemplo, dama D1 buena, amenazo dama A4 y comerme el peón. ¿Ah? Fíjense. Si B3, dama 1. Todo esto es gracias a que el rey se encuentra en la quinta fila y está controlando esta casilla B4. Entonces, rey A3, dama acá, torre G5 y ahora rey C4. ¿Ya? ¿Quién me puede explicar esto? Miren, ¿quién se acuerda de esto? ¿Cierto? Este es un concepto que nosotros vimos en las clases anteriores, que cuando hablábamos que, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú, Cristian? La dama evita el jaque. Espectacularmente esa dama cumple el papel, da un jaque, en este caso puntual, cuando hace el dama de 1 no da jaque, pero está pensando directamente, geométricamente, está mirando la casilla A4 y está controlando ya G4. O sea, la dama ya está diciendo, mi rey va a ir a la cuarta fila, tengo que evitar el torre G4. Entonces, da el jaque, me muevo a C4 y ahora se acaban los jaques y amenazo dama B3 mate. Así de simple. Y no tienen... ¿Ya? Es súper importante ese detalle, que es un concepto que nosotros visualizamos en otros finales. Estábamos viendo acá, torre G3, dama de 5 y ahora acá. Rey C2, jaque. Acuérdense que si me tapo de torre, simplemente rey C4 y como la torre.
dama F5, rey D2, y ahora simplemente dama F2. Finalmente la dama termina dando jaque y capturando la torre. La otra opción, torre G3 acá, rey C2, dama F5, ya eso es lo que estamos visualizando. Y la última opción es dama E1, vamos a buscarla acá, ¿ya? Estamos en esta posición. Rey B5, torre C2, jaque, torre C3, dama D2. Fíjense que la dama inmediatamente empieza a quitarle las casillas al rey. Porque nosotros tenemos una intención bastante clara con las piezas blancas, que es comernos el peón de B4. O en su defecto, darle jaque, mate o comerle la torre, pero en primera instancia es como comernos el peón. Entonces, un ejemplo, rey A3 y ahora simplemente dama A1. Y ahora, después de dama A1, ustedes se dan cuenta que la posición sí está de abandono. ¿Por qué? Porque si hago torre B3 me dan mate, ¿cierto? Inmediatamente. Si hago acá, me dan jaque, el rey no puede escapar a A4 ni C4 y simplemente me termino comiendo la torre. Entonces, después de dama E1, el negro queda Zugzwang, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa nos queda acá? Estábamos viendo el torre C3, entonces. Torre C3 es mala por dama B2, torre B3, ahora dama D4, ¿no? Rey A3, dama A1, acá y lo logré. Pasé con el rey a la columna C. Torre C3 y finalmente rey B6. Y una vez que el rey llega a B6, ya tengo una amenaza latente. Amenazo dama A5 y comerme el peón de B5, con lo cual derivo inmediatamente un final cierto de tablas. Ahora, ese es el error, veámoslo de nuevo, de la posición inicial. Torre C5, rey D6. Una pregunta entonces, ahora que yo tengo un sentido acá, ¿quién me podría explicar por qué este rey D4 quizás no tiene tanto sentido? ¿Por qué venirse para este otro lado como que... Porque el rey no puede ocupar B4. ¿Ya? Porque fíjense que si yo me coloco en D4, o sea, él me sigue dando jaque, él me da jaque hasta donde pueda, porque obviamente él lo que quiere es defenderse. Pero uno de los problemitas que tiene este rey D4 es que nosotros la posición que andamos buscando, ¿cuál es? ¿Dónde es? Allá. Entonces también el rey D4 lo que hace de cierta manera un poquito alejarse de la casilla B6. ¿Ya? Entonces igual es interesante entender que cuando le dan jaque, el rey sigue hacia adelante, porque en el fondo lo que él está buscando es llegar a algún momento a ubicarse en la casilla B6. ¿Ya? Es un tema conceptual que hay que por lo menos tenerlo presente. Ahora torre C8, y esta es la diferencia. Acabamos de ver torre C3 que pierde, pero torre C8, la torre, en primer lugar, sigue trabajando en la defensa de la columna C. O sea, la torre le está diciendo al rey blanco, mira, tú no vas a cruzar la columna C, así de simple, tú no la vas a cruzar. Ok, como él no está cruzando la columna C, no puede cruzar, ¿cierto? No va a llegar a la casilla B6. Esta casilla va a ser imposible que llegue. Ahora, otra de las cosas importantes que tiene el torre C8 es que al estar alejado acá, no es tan fácil que él me pueda dar un jaque y me pueda comer la torre. Por lo menos en este caso puntual no existe esa opción. Veamos qué es lo que podría pasar. Ahora, rey D7, torre C4. Nuevamente, fíjense, la casilla C4 es súper importante, ¿ya? La casilla C4 porque en el fondo está, es una casilla que tiene que la torre sabe que no le puede pasar nada. Rey D8, torre C5. La torre se va a mantener en esta línea diciéndole, oye, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora juego acá? Un ejemplo, ¿a quién se le ocurre algo? Rey E7. O sea, el rey se está alejando de la casilla B6. O sea, como que en primera instancia no tiene sentido. O sea, está bien, carece de sentido. Pero ¿qué hago yo con... ¿Qué podría mover? No hay una... La torre C4 y mantener la posición, ¿no? La torre C4 podría ser. También podría ser otro movimiento. ¿A dónde? Torre C3, ya que ahora Rey ya no puede ir directamente a C6. Ya, pero el problemita que tenéis que ver tú es ese, que si tú me haces torre acá, yo te doy jaque, ¿ya? Jaque, ¿dónde vas? Te fuiste. Y ahora mira. Pasó lo mismo. ¿Cierto? Lo que está pasando ahora
es que es como una especie, como un autoengaño que nos estamos haciendo, porque cuando el rey va a E7, yo no tengo que obstaculizar, en este caso, obstruir la columna C, porque gracias a la columna C yo evito que el rey pase. Entonces yo tengo que evitar este tipo de movimiento. Ahora, la torre no tiene que ubicarse en C3 porque en el momento determinado que me dan jaque, obligo a mi rey a colocarse en C4. Entonces, ¿cuál sería un movimiento oportuno acá? Aparte de torre C4, después de rey E7, un ejemplo. Aparte de torre C4, ¿qué movimiento yo podría hacer acá? Torre C8. A C8, sí, ahí sí, porque cuando hago C8, si yo me coloco en C8, a mí no me importa que me den estos jaques, porque yo simplemente me termino, ¿cierto? Ubicando acá. Y a la siguiente torre C4 y listo. Fíjense qué importante. Hago torre C4 y listo. Pero lo que yo tengo que tener mucho cuidado es no caer en la trampita, ¿cierto? Que el rey se vaya para E7 y yo termine cambiando el orden en el fondo del movimiento, porque en el fondo la estrategia la tenemos que mantener. Y la estrategia es clarita. Dice, hay que evitar que el rey blanco pase la columna C. Porque si el rey se pasa a la columna C y se llega a colocar en B6, o sea, detrás del peón, tenemos serios problemas. Entonces, fíjense qué importante este movimiento inicial, ¿eh? A torre C5, rey D6 y ahora torre C8. Torre C8. Entonces, un ejemplo. Ya, el rey no está pasando. Me da rey D7, vuelvo a C4. Rey D8, torre C5. La torre espera. ¿Ya? Dama B2. Y ahora importantísimo, y esta parte también es súper determinante. Si me coloco en C4, empiezan los problemas. Rey D7. Veamos lo que va a pasar. B4. Fíjense que ya tengo un problema grave, porque ahora me están amenazando rey D6. Y después de rey D6 me están amenazando dar un jaque a la columna C, me están comiendo la torre. Entonces prácticamente no tengo rey D4, rey D5, me hacen dama B4. Entonces, B4. Entonces ahora rey D6. Ahora hay una amenaza latente. Amenazo dama C2, dama C1. Si torre C8 ya no me sirve porque ahora simplemente dama C2 y me capturan la torre. O sea, la casilla C8 que me servía antes, ahora no me sirve. Eso lo sabemos de antemano porque el ajedrez no es conmutativo. Ahora, rey D6, ahora torre D5. Fíjense. Si me hace B3, simplemente jaque. Y le como la torre de C5. Después de torre de 5, ¿qué es lo que pasó con la columna C? La torre acaba de abandonar la columna C, con lo cual simplemente el rey pasa a C6, pasa a B6 y llega hasta A6. Ya se le acaban los jaques. Amenazo dama de 2 y comerme la torre, un ejemplo. Si torre C5, dama C2. Fíjense qué importante que la dama inmediatamente también está limitando, ¿cierto? La dama, y el rey está haciendo el otro papel, que no se pueda colocar detrás del peón. Una de las funciones importantes para poder intentar ganar el final es que el rey no se coloque en la típica fortaleza que es rey detrás de peón, la torre, o sea, el peón y la torre al lado de las dos casillas críticas que defiende el peón. Entonces, un ejemplo, si rey D4, jaque. Si rey E5, simplemente me como el peón y ya sabemos lo que viene. Rey D4, rey D2, se tiene que volver, jaque. Y ahora, si se va a C3, dama E3, me estoy comiendo la torre, tiene que volver. Ahora jaque. Rey acá, rey B6, le estoy comiendo la torre. Mueve acá y finalmente lo logré. Después de rey B5, el peón cae. Entonces, después de dama F4, hago rey B3, ahora rey B6. Torre C3 y finalmente rey B5. Y el negro no tiene cómo defender en este caso el peón de B4. ¿Dónde estábamos acá entonces? Después de rey A6 hace torre D5. Estábamos viendo torre C5. Entonces ahora jaque. Lo saco. Fíjense qué importante nuevamente. El rey controla B5, la dama controla acá y le controla acá. Le dice, te tienes que ir a la columna D. Ahora rey B6. ¿Y qué pasó en el final? ¿Por qué logra ganar? Porque el blanco logra o cumplir el objetivo de pasar hacia el otro lado, ubicarse en B6 y, lo más importante, le descoordina las piezas. Porque una de las cosas que señalamos al inicio dijimos, sí, lo importante para que el negro logre, en este caso una fortaleza, es que estén todas las piezas trabajando, ¿cierto?, conjuntamente.
Aquí nos damos cuenta que las piezas no están unidas todas, al contrario, el peón está solo acá, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la partida? Por eso es tan importante, vamos del inicio. Es torre C5, rey D6, acá, buena, rey D7, acá, rey D8, acá, dama B2, y ahora el rey en A4, buena. Fíjense qué importante, acabamos de ver rey C4 que perdíamos casi de forma directa. Ahora, rey D7 y acá. B4 también logra una posición. Cuando yo voy avanzando un peón, lo que estoy haciendo en el fondo es acercando al peón, pero a su vez voy cumpliendo el mismo objetivo, que solamente lo estoy cambiando una fila más abajo. Es tan simple como eso. Si el peón está en B5, la torre tiene que estar en C4, ¿cierto? Y el rey va a estar por acá o en su defecto en B6. Listo, esas son como las posiciones tipo que yo tengo que mantener. Si el peón está en B4, lo que yo tengo que hacer es que la torre esté en C3 y el rey en este caso esté en B5. Fíjense, solamente va cambiando la fila. En este caso puntual, después de rey A4, él hace rey D7 y ahora torre C4. ¿Qué va a pasar? Que el rey negro nunca se va a tapar acá, porque no, intencionalmente no se va a colocar en C5 para que no pase por C7. O sea, él nunca va a llegar a esto para que este no pase. Si el rey no se coloca en C5, la torre nunca lo va a dejar pasar. Si el rey no pasa al flanco de dama, en este caso a B6, no puede ganar la partida. Así de simple. Y el blanco, por mientras, puede dar los jaques que quiera. Él puede dar los jaques que quiera, pero no logra ganar la partida.